Tipifican delito de alterar paz pública con actos de violencia. Exponen sobre carabineros y heridos en comisión de acusación contra Piñera. Hacienda despacha sala proyecto que subsidia ingreso mínimo garantizado. Constitución prosigue estudio de rebaja de parlamentarios. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Frecuencia Legislativa a través de las pantallas del canal de la Cámara de Diputados de Chile. Comenzamos de inmediato con las informaciones de esta jornada de día miércoles, porque tipifican delito de alterar paz pública con actos de violencia. La iniciativa despachada al Senado define un listado de 7 situaciones consideradas como desorden público para efectos de esta ley, al tiempo que establece penas específicas para sancionarlas, siendo las más altas aquellas en que la actuación se ampare en organizaciones destinadas a cometer habitualmente este tipo de hechos. El texto aprobado por la Sala dispone que la persona que, valiéndose de una manifestación o reunión pública, tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público, será sancionado con reclusión menor en su grado medio máximo, es decir, entre 541 días y 5 años. Un gran paso para mejorar la persecución de este tipo de conductas, precisaron los diputados Jorge Alessandri y Gonzalo Fuenzalida. Las leyes son para siempre, no solamente por el estallido social actual, pero habíamos visto que había una dificultad en la persecución penal de, por ejemplo, el saqueo, de las barricadas, de los ataques a comisarías, de los ataques a gobernaciones, y este nuevo proyecto lo que logra es tipificar estos delitos contra el orden público, cuando se ataca el metro, cuando se atacan el transporte público, cuando se ataca cualquier oficina pública, comisaría o cuartel de la Policía de Investigaciones, hay una pena más alta y además en el caso que las personas lo hagan de acuerdo entre 2 o más personas, el proyecto de ley le sube aún más la pena. Yo reconozco que había un vacío legal en el sentido de no tener normas claras para enfrentar el robo cuando hay una calamidad, cuando hay un desorden. Como tampoco había normas claras para definir un desorden para lo que hoy día son los desórdenes. Nuestro Código Penal tenía una definición de desorden que más o menos es una definición de un desorden del siglo XIX, pero no para lo que es hoy día. Hemos avanzado en esos dos caminos. Yo espero que ahora, teniendo mayor precisión, no haya excusa para los fiscales en buscar alternativas de salida y no condenar a personas, porque cada vez que buscan una salida alternativa, esa persona se va, pero no queda condenado. Entonces, cuando vuelve al tribunal por el mismo delito, sigue manteniendo su conducta reprochada a la anterior. Es decir, sigue siendo una persona que nunca ha cometido un delito. Y por eso definimos con una pena más alta para que eso no se dé en el caso de un delito de robo que es prácticamente, o sea, que no es prácticamente, es en ese contexto un saqueo. La norma entiende por desorden público paralizar o interrumpir servicios públicos de primera necesidad, como los de transportes, los hospitalarios, de emergencia, electricidad, combustibles, agua potable y comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento. Además, ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes o punzantes, y destruir total o parcialmente una vivienda, establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social. Las diputadas de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Andrea Parra y Camila Vallejo, criticaron algunos alcances de esta norma. Que desde la oposición nosotros condenamos sin ambigüedades la violencia y por tanto quisimos dar una señal de avance respecto de aquello. Este proyecto no habría sido posible de aprobar si no hubiéramos concurrido nosotros también con nuestro voto. Sin embargo, quiero señalar que tiene algunas dificultades este proyecto. Penaliza excesivamente algunos temas. Yo espero que el Senado pueda reparar aquello, y lo que me parece particularmente grave es una indicación que presentaron los diputados de la Araucanía, Molina y Álvarez, respecto, ¿no es cierto?, a penalizar la ocupación de tierras agrícolas, que a mí me parece, ¿no es cierto?, que es una mirada encubierta de atacar el movimiento mapuche. Tenemos además que se pone en el mismo nivel el lanzar una piedra que arriesga
3 años a 5 años de cárcel versus paralizar todo el sistema, por ejemplo, o el servicio de agua potable, que evidentemente, si bien ninguno es considerado algo bueno, la gravedad del delito de paralizar, por ejemplo, todo el servicio de agua potable es mucho mayor que lanzar una piedra. Y aquí se están estableciendo como iguales, arriesgando una condena de 3 a 5 años y siempre 5 años en la medida que se actúe de 2 personas o más. Entonces ahí hay diferencias dentro de lo que se votó de la oposición en el Congreso, y lo que sí hubo mayoría, y en eso nosotros concurrimos a votar a favor, es la tipificación del delito de saqueo, que es el robo en lugar no habitado cuando se participa de manera organizada. Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir la libre circulación de personas o vehículos, impedir o dificultar la actuación de bomberos o servicios de utilidad pública destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas, también se incluyen dentro del desorden público. Tras la votación, tanto el ministro del Interior como el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Blumel, y Miguel Ángel Calisto, respectivamente, destacaron los beneficios de la moción. Lo primero es agradecer a los parlamentarios que la impulsaron. Esta es una moción parlamentaria transversal que el gobierno apoyó. También valorar el apoyo en la Comisión de Seguridad Ciudadana y en la Sala de la Cámara de Diputados en general. Tuvo una votación amplia y transversal. Y eso es positivo porque lo que da cuenta es que lo que hacemos es establecer mayores sanciones para aquellas personas que están cometiendo delitos tan violentos, los grupos narcos, los grupos de saqueadores y todos aquellos que están afectando el orden público. Todos los acuerdos que hemos venido construyendo en las últimas semanas en materia constitucional, los acuerdos en materia de la agenda social o incluso el plan de recuperación económica dependen en gran medida, para que funcionen bien, de que podamos recuperar la paz social y que podamos recuperar el orden público. En materia de pena, lo que hace este proyecto es subir las sanciones fundamentalmente para estos 3 tipos de delitos: los saqueos, las barricadas y los desórdenes públicos, y lo sube a un rango muy superior de lo que hay hoy día, estableciendo rangos de pena entre 3 y 5 años. Las barricadas son gravísimas, no hay que confundirse. Las barricadas no solo impiden la libre circulación de las personas, que es un derecho constitucional, es una garantía fundamental, sino que también ponen en riesgo a la población. Los vehículos no pueden circular, las ambulancias no pueden circular, exponen a mucho riesgo a muchas personas que transitan por las carreteras y las calles. Por lo tanto, yo creo que no hay que confundirse ni un segundo. Y la penalización está entre 3 años y 5 años, 3 años y un día y 5 años, dependiendo evidentemente el agravante y dependiendo también las evidencias. No es fácil hoy día señalar o determinar qué persona es responsable frente a un hecho de violencia en medio de una manifestación. Por lo tanto, es muy importante que junto con este proyecto que hoy día hemos aprobado, también avancemos derechamente a la modernización de las policías, a entregarle herramientas, por ejemplo, a carabineros para que puedan grabar los procedimientos policiales que sirvan como elementos de prueba frente a los tribunales, porque ahí está el verdadero problema de la impunidad que hoy día existe en el país respecto a los hechos que no quedan esclarecidos, frente a muchos hechos de saqueo, pero que evidentemente tenemos muy pocos procesados y con sanción respecto a los delitos cometidos. El proyecto dispone que siempre se aplicará el grado máximo de la pena dispuesta para estos casos cuando los partícipes hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de 2 o más personas destinadas a cometer habitualmente estos hechos. Por último, se establece aplicar la pena de presidio menor en su grado máximo, 3 años y un día a 5 años, al autor de las conductas señaladas, si son realizadas actuando en grupo o individualmente y tuviesen lugar con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público. Avanzamos en las informaciones aquí en Frecuencia Legislativa y les contamos que exponen sobre carabineros y heridos en comisión de acusación contra Sebastián Piñera. A la instancia asistieron el director de salud de la institución uniformada, que entregó cifras de los policías lesionados, y representantes del movimiento Salud en Resistencia, que ha dado atención a los heridos en las calles durante las protestas sociales. Diversas cifras de lesionados durante las manifestaciones durante el estallido social fueron entregadas en la comisión que estudia el nivel acusatorio contra el presidente Piñera, que se encuentra a la espera de recibir el documento con la defensa del mandatario.
En primer lugar expuso el director de Salud de Carabineros, general Luis Soto, quien entregó el detalle de funcionarios atendidos a nivel nacional por el hospital de la institución desde el 18 de octubre al 3 de diciembre. Y en esos 2.327 carabineros lesionados hemos tenido 140 y algo ya graves, 250 aproximadamente de carácter menos grave y el resto es leve. Y ahí contabilizamos lesiones de... si bien es cierto, en su mayoría son de carácter traumatológico, pero también hemos tenido quemaduras, lesiones oculares, pérdidas de visión, heridas por proyectil balístico y en general mucho trauma, mucha fractura y mucha lesión testicular también por impactos de objetos contundentes y así sucesivamente, pero esa es la misión que hemos cumplido en este periodo. El funcionario policial agregó que los principales afectados son carabineros y cabos primero y segundo, a quienes se les ha prestado toda la ayuda psicológica necesaria. En segundo término expusieron representantes del movimiento Salud en Resistencia, organización de 500 voluntarios de distintas profesiones que ha salido a brindar primeros auxilios durante las protestas en el centro de Santiago, con 6 puntos fijos. En lo particular han atendido a 1.628 personas lesionadas, donde destacan 117 casos de personas vulnerables, entre niños, niñas y adolescentes, embarazadas y migrantes. El enfermero José Silva recalcó que de 4.600 heridos del centro de la capital atendidos por Salud y Resistencia y otros organismos, 2.000 han recibido perdigones en sus cuerpos, lo que es la manifestación más grave de la violencia institucional del Estado, que deja una cicatriz en las personas y que requiere atención médica y psicológica y acciones de reparación y justicia. José Silva también denunció que presentarán una querella junto al INDH por el reiterado ataque de carabineros contra los voluntarios de salud que prestan ayuda en los puntos de atención. Después de la muerte de Abel Acuña el día 15 de noviembre, comienza un ataque dirigido a los equipos de primeros auxilios, en donde nosotros también hemos sido víctimas, hemos puesto recursos de protección y ahora estamos preparando una querella con el Instituto Nacional de Derechos Humanos porque han ingresado a nuestros puntos, han golpeado a nuestros voluntarios, profesionales y estudiantes de la salud que han resultado con lesiones en algunos casos graves que han requerido de licencia médica, en donde han tratado de ingresar carabineros, han golpeado, han lanzado bombas lacrimógenas, ha pasado el carro lanzagases y tiragases, le han tirado gas pimienta a los voluntarios. La comisión debe recibir la defensa del presidente a más tardar en esta jornada de miércoles 4 de diciembre. En los próximos 6 días se debe evacuar el informe que recomiende a la sala acoger o rechazar la acusación. Los parlamentarios de la instancia hicieron un balance del trabajo realizado hasta ahora por la comisión. Su presidente, el diputado de C, Daniel Verdesi, se refirió al trabajo desarrollado por la parte acusadora sobre demostrar la violación a los derechos humanos. El tema que si son sistemáticos o son generalizados, concepto que parece importante para este tema. Y en segundo lugar, las lesiones recibidas, algunas graves, gravísimas, como las mutilaciones, las lesiones que han motivado hospitalizaciones, y otras lesiones que constituyen, a juicio de los acusadores, graves faltas a los derechos humanos. También se ha visto, y hoy día tuvimos al general Soto, director del Hospital de Carabineros, las lesiones graves, muy graves que han tenido 92 carabineros y más de 2.000 lesiones entre menos graves y leves. Todo eso lo hemos ido considerando para establecer y ligar responsabilidades jurídicas o políticas del presidente de la República. La parlamentaria RN Sofía Cid valoró la recopilación de antecedentes, proceso que a su juicio ha sido objetivo. Mira, la verdad el informe de la comisión todavía no lo hemos conversado, sí te puedo decir que ha sido un trabajo muy objetivo, hemos recibido de ambos sectores invitados de distintas envergaduras, desde abogados constitucionales hasta las víctimas que han sufrido daños oculares. Tuvimos la presencia de un camarógrafo de Concepción que nos contó su historia. Hoy día estamos con un general de carabineros que está a cargo de salud y también nos habla de 4 carabineros que han perdido la vista. Entonces, también es interesante poder conocer todos los espacios y no solamente tener una sola mirada. Creo que la comisión ha trabajado en una forma bastante objetiva. En tanto, el diputado acusador Jaime Naranjo dijo que están optimistas sobre el destino de la acusación. En la medida que sigamos recibiendo de organismos serios y responsables, tanto nacionales como internacionales, donde queda claramente de manifiesto de que hubo una acción generalizada en graves violaciones a los derechos humanos, yo creo que eso va creando un ambiente y un ánimo probablemente mucho mejor que uno podría esperar. Así que nosotros estamos alentados, estamos optimistas que podemos tener un buen resultado.
Posteriormente expuso el profesor constitucionalista de la Universidad Diego Portales, Jaime Gajardo. Y Hacienda despachó a Sala el proyecto que subsidia el ingreso mínimo garantizado. En condiciones de ser visto por la Sala de la Cámara de Diputados, quedó este proyecto de ley que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado. El proyecto crea un subsidio mensual de cargo fiscal dirigido a los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo con una jornada ordinaria superior a 30 horas semanales. En condiciones de ser visto por la Sala de la Cámara de Diputados, quedó el proyecto de ley que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado. Conforme al texto aprobado por la Comisión de Hacienda, tendrán derecho al subsidio los trabajadores que perciban una renta bruta mensual inferior a 384.363 pesos y que integren un hogar perteneciente a los 9 primeros deciles, de acuerdo con el Registro Social de Hogares, tal como lo señaló la diputada Sofía Cid. Lo importante es que este es un subsidio directo, que va directo al trabajador, no pasa por la empresa, no pasa por ningún estamento o ningún intermediario, sino que va directamente a las personas. Ellos lo hacen se inscriben a través del Ministerio de Desarrollo Social. Esto va a beneficiar a 668.000 personas en nuestro país. Con este aumento que te digo yo de los 49.000 a los 59.200, se beneficia a 188.000 más. Entonces creo que es súper importante. La iniciativa plantea que para los trabajadores con jornada de 45 horas, cuya remuneración bruta mensual sea igual o superior a 301.000 pesos e inferior a 384.363 pesos, el monto del subsidio corresponderá a la diferencia entre el aporte máximo de 59.200 y el valor afecto a subsidio, que corresponde al 71,01% de la diferencia entre la remuneración bruta mensual y 301.000 pesos. Para los trabajadores con jornada de 45 horas con remuneración bruta mensual inferior a 301.000 pesos, el valor del subsidio corresponderá al 19,67% de la remuneración bruta mensual. El debate también giró sobre el trámite que se le pretende dar a la iniciativa, puesto que desde la oposición buscan legislar este proyecto conjunto con el reajuste al salario mínimo legal, contemplado para agosto de 2020. Aspectos que detalló el presidente de la instancia, diputado Daniel Núñez. Una de las grandes exigencias de la gente que se ha manifestado estos días en las calles, de las organizaciones sindicales con que nosotros nos reunimos, que ellos exigen un alza significativa del salario mínimo y ponen incluso la cifra en 500.000 pesos. A nosotros nos parece que es atendible esa demanda y que lo que hay que hacer, por lo tanto, es adelantar el proceso legal de reajuste del salario mínimo que corresponde al mes de agosto del año 2020. Y por supuesto, si uno hace un debate, fija un nuevo salario mínimo, lo eleva en forma significativa, pueden haber pequeñas empresas, microempresas o incluso algunas medianas que no puedan pagar ese salario. Y ahí nos parece que es absolutamente razonable y posible discutir que en esos casos haya un subsidio del Estado que puede tener la figura de una transferencia monetaria al trabajador de esa empresa para que llegue efectivamente al salario mínimo. Desde el Ejecutivo argumentaron que las iniciativas son distintas, por lo que aumentar el sueldo mínimo impactará negativamente en las cifras de empleo. Constitución prosigue el estudio de la rebaja de parlamentarios. El presidente de esta comisión, la instancia legislativa de Constitución, Matías Walker, indicó que junto con estudiar la rebaja de los altos cargos del Estado, la instancia parlamentaria ya se encuentra analizando la posibilidad de rebajar la cantidad de ellos. Reducir de 155 a 134 diputados, vale decir rebajar 21 escaños, es una de las fórmulas que están barajando los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. Además, la instancia parlamentaria se encuentra trabajando en una rebaja de la dieta de los altos cargos del Estado en un esfuerzo tendiente a economizar recursos públicos. El presidente de la instancia, Matías Walker, dijo que con estas medidas se busca producir un ahorro a las arcas fiscales y disminuir los costos del Congreso, sin que esto afecte la representatividad de los distintos territorios. Hay una propuesta que fue parte de un acuerdo entre la Democracia Cristiana y Renovación Nacional de establecer, en vez de 155 diputados, 134, es decir, 21 diputados menos. Y eso sin volver al sistema binominal. Es una de las propuestas que están arriba de la mesa. El presidente de la comisión agregó que durante el debate han surgido otros temas vinculados a la reposición del voto obligatorio y a la crisis de representatividad.
muchos han propuesto la idea de avanzar hacia un sistema semipresidencial como existe en Francia, vale decir que se pueda cambiar la figura del primer ministro y que siempre tenga el apoyo del Parlamento, del Congreso Nacional, pensando siempre en la gobernabilidad. Entonces es un proyecto muy interesante que nos permite discutir no solamente la rebaja del número de parlamentarios, sino que también vincularlo a la reposición del voto obligatorio y al sistema semipresidencial. La discusión de estos temas continuaría el lunes 9 de diciembre con diversos invitados, entre ellos expertos electorales y profesores de Derecho Constitucional. Y con esta información de la instancia de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, comenzamos a despedir esta edición de Frecuencia Legislativa con los hechos más importantes de esta jornada de día miércoles acá en la Corporación. Como siempre, la invitación es a que se quede en sintonía del canal de la Cámara de Diputados con informaciones legislativas y también culturales. Puede escucharnos en radiocámara.cl y leer también las informaciones en www.cámara.cl, la página web de la Corporación. Nosotros nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad.